Capítulo 2. Cultura. ¿Qué tan especiales somos? ¿En qué medida somos uno mismo y en qué grado resultamos producto de una cultura particular? ¿Cuánto influyen y cuánto deberían predominar los antecedentes culturales sobre nuestras acciones y decisiones? Los estadounidenses no aprecian por completo el poder de la cultura debido al valor que su propia cultura atribuye al individuo. Los estadounidenses consideran a cada individuo como único. En la cultura estadounidense, el individualismo en sí es un valor compartido distinto, una característica que se transmite constantemente en la vida diaria. En los medios de comunicación destacan más historias que se relacionan con los individuos en contraste a las que se refieren a grupos. Desde el finado señor Fred Rogers de la televisión diurna hasta los padres, abuelos y profesores de la vida real, los agentes enculturadores insisten en que cada individuo es alguien especial. Que primero somos individuos y después miembros de grupos, lo opuesto a la lección de este capítulo acerca de la cultura. Ciertamente, como individuos poseemos características que nos distinguen. Sin embargo, contamos con otros atributos por el hecho de pertenecer a grupos culturales. Una comparación entre Estados Unidos con Brasil, Italia o virtualmente cualquier otra nación latina mostró contrastes entre una cultura nacional que desalienta el afecto físico, como lo es la estadounidense, y otras culturas que no lo hacen. Los brasileños se tocan, se abrazan y se besan entre ellos con mucha más frecuencia que los estadounidenses. Tal comportamiento refleja años de exposición a tradiciones culturales particulares. Los brasileños de clase media enseñan a sus hijos, hombres y mujeres, a besar en la mejilla 2 o 3 veces de ida y vuelta a cada pariente adulto que saludan. Dado el tamaño de las familias extensas brasileñas, esto puede significar cientos de personas. Las mujeres siguen besando a toda la parentela durante sus vidas. En cambio, hasta que son adolescentes, los varones besan a todos los parientes adultos y por lo general siguen besando a los parientes femeninos y amigas, así como a sus padres y tíos. ¿Usted besa a su padre? ¿A su tío? ¿A su abuelo? ¿Y a su madre, tía o abuela? La respuesta a estas preguntas puede diferir entre hombres y mujeres, y depende de si se saluda a parientes masculinos o femeninos. La cultura puede ayudar a dar sentido a muchas diferencias. En Estados Unidos, la homofobia cultural, que es el temor a la homosexualidad, puede ocasionar que los varones estadounidenses eviten muestras de afecto con otros hombres. De igual modo y con frecuencia se alienta a las mujeres en Estados Unidos a mostrar afecto, mientras que a los varones se les recomienda lo contrario. Es importante apuntar que tales explicaciones culturales se apoyan en el ejemplo y la expectativa, y que ningún rasgo cultural existe porque sea natural o correcto. El etnocentrismo consiste en mirar la propia cultura como superior y aplicar sus valores para juzgar a las personas de otras culturas. ¿A usted le resulta fácil trascender su propia experiencia quitándole las anteojeras etnocéntricas? ¿Cuán fácil es para usted ver más allá de ellas a partir de su propia experiencia? ¿Tiene alguna posición etnocéntrica con relación a las muestras de afecto? ¿Qué es cultura? El concepto de cultura ha sido básico para la antropología desde hace mucho tiempo. Más de un siglo atrás, en su libro Primitive Culture, el antropólogo británico Sir Edward Tylor propuso que las culturas, los sistemas de comportamiento y el pensamiento humanos obedecen a leyes naturales y por tanto se pueden estudiar de manera científica. La definición de cultura de Tylor ofrece una visión global del tema de estudio de la antropología. Según él la define, la cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Sobre esta cita se debe recalcar la parte adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La definición de Tylor se enfoca en los atributos que la gente adquiere en una sociedad particular, producto de una tradición cultural específica y no de la herencia biológica. La enculturación es el proceso mediante el cual un niño aprende su cultura. La cultura se aprende. La facilidad con la que los niños absorben cualquier tradición cultural descansa en la capacidad de aprendizaje, especialmente elaborada entre los humanos. Otros animales aprenden de la experiencia, por ejemplo, evitan el fuego después de descubrir que los lastima. Los animales sociales también aprenden de otros miembros de su grupo.
Los lobos, por ejemplo, siguen estrategias de caza de otros miembros de la jauría. Tal aprendizaje social es particularmente importante entre monos y simios, nuestros parientes biológicos más cercanos. Pero nuestro propio aprendizaje cultural depende de la capacidad de desarrollarnos de manera única al usar símbolos, signos que no tienen una conexión necesaria o natural con las cosas que significan o para las cuales se establecen. Sobre la base del aprendizaje cultural, las personas crean, recuerdan y lidian con las ideas. Entienden y aplican sistemas específicos de significado simbólico. El antropólogo Clifford Geertz define la cultura como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. Las culturas se han caracterizado como conjuntos de mecanismos de control, como planes, recetas, reglas, instrucciones, cosas que los ingenieros en computación llaman programas para el desarrollo del comportamiento. En tradiciones particulares, las personas absorben dichos programas mediante la enculturación. Los individuos interiorizan gradualmente un sistema de significados y símbolos previamente establecidos. Usan sistemas culturales para definir su mundo, expresar sus sentimientos y realizar juicios. El sistema ayuda a guiar el comportamiento y las percepciones a lo largo de sus vidas, a través de un proceso de aprendizaje consciente e inconsciente, y con la interacción con otros, cada persona de inmediato interioriza o incorpora una tradición cultural mediante el proceso de enculturación. En ocasiones, la cultura se enseña directamente, como cuando los padres piden a sus hijos decir gracias cuando alguien les da algo o les hace un favor. La cultura también se transmite a través de la observación. Los niños ponen atención a las cosas que los rodean. Modifican su comportamiento no solo porque otros se lo piden, sino como resultado de sus propias observaciones y conciencia creciente acerca de lo que su cultura considera bueno o malo. La cultura también se absorbe de manera inconsciente. Los estadounidenses adquieren sus nociones culturales acerca de cuán separadas deben estar las personas cuando hablan. No porque se les diga directamente que conserven cierta distancia, sino debido a un proceso gradual de observación. Observación, experiencia y modificación consciente e inconsciente del comportamiento. A los latinos nadie les dice que deben de estar más juntos que los estadounidenses, sino que aprenden a hacerlo de alguna forma como parte de su tradición cultural. Los antropólogos están de acuerdo en que el aprendizaje cultural está muchísimo más elaborado entre los seres humanos y que todos nosotros poseemos cultura. Los antropólogos también aceptan una doctrina llamada en el siglo XIX la unidad psíquica del hombre. Esto significa que, aunque los individuos difieran en sus tendencias y capacidades emocionales e intelectuales, todas las poblaciones humanas poseen capacidades equivalentes para la cultura. Sin importar sus genes o su apariencia física, las personas pueden aprender cualquier tradición cultural. Para entender este punto, considere que los estadounidenses y canadienses contemporáneos son los descendientes genéticamente mezclados de personas de todo el mundo. Sus ancestros eran biológicamente variados, vivían en diferentes países y continentes y participaron en cientos de tradiciones culturales. Sin embargo, los primeros colonizadores, los posteriores inmigrantes y sus descendientes se convirtieron todos en participantes activos de la vida estadounidense y canadiense. Ahora todos comparten una cultura nacional. La cultura es simbólica. El pensamiento simbólico es único y crucial para los humanos y el aprendizaje cultural. La antropóloga Leslie White define la cultura como dependiente de la simbolización. Según ella, la cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, idioma, etc. Para White, la cultura se originó. Nuestros ancestros adquirieron la habilidad de usar símbolos. Esto significa originar y conferir significado a una cosa o evento, y en consecuencia, asimilar y apreciar tales significados. Un símbolo es algo verbal o no verbal, dentro de un lenguaje o cultura particular que representa algo más. No hay una conexión obvia, natural o necesaria entre el símbolo y lo que representa. Una mascota que ladra no es más naturalmente un perro que un chien, hund o un bois, por usar las palabras en francés, alemán y suajili para el animal que llamamos perro. El lenguaje es una de las posesiones distintivas del Homo sapiens. Ningún otro animal ha desarrollado algo que se aproxime a la complejidad del lenguaje.
Por lo general, los símbolos son lingüísticos, pero también existen símbolos no verbales, como las banderas, que representan a países, o los arcos, que son el emblema de una cadena de hamburguesa. El agua bendita es un poderoso símbolo del catolicismo romano. Como es cierto para todos los símbolos, la asociación entre un símbolo, como en este ejemplo el agua, y lo que simboliza es la santidad, es arbitraria y convencional. El agua no es intrínsecamente más santa que la leche, la sangre o algún otro líquido natural. Tampoco el agua bendita es químicamente diferente del agua ordinaria. El agua bendita es un símbolo dentro del catolicismo romano, que es parte de un sistema cultural internacional. Una cosa natural se asoció arbitrariamente con un significado particular para los católicos, quienes comparten creencias y experiencias comunes que se basan en aprendizaje y que se transmiten a través de generaciones. Durante cientos de miles de años, los humanos han compartido las habilidades sobre las que descansa la cultura. Dichas habilidades son para aprender, pensar simbólicamente, manipular el lenguaje y usar herramientas y otros productos culturales para organizar sus vidas y enfrentar sus ambientes. Toda población humana contemporánea posee la habilidad para usar símbolos y por tanto para crear y mantener la cultura. Nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y gorilas, manifiestan habilidades culturales rudimentarias. Sin embargo, ningún otro animal tiene habilidades culturales elaboradas en la medida que las tiene el Homo, como por ejemplo aprender, comunicar y almacenar, procesar y usar información. La cultura se comparte. La cultura es un atributo no de los individuos per se, sino de los individuos como miembros de grupos. La cultura se transmite en sociedad. ¿Acaso no aprendemos la cultura al observar, escuchar, hablar e interactuar con muchas otras personas? Las creencias, los valores, los recuerdos y las expectativas compartidas vinculan a las personas que creen en la misma cultura. La enculturación unifica a las personas al proporcionarles experiencias comunes. Los padres de hoy fueron los niños de ayer. Si crecieron en Estados Unidos, absorbieron ciertos valores y creencias transmitidos a través de generaciones. Las personas se convierten en agentes en la enculturación de sus hijos, tal como sus padres lo hicieron con ellos. Aunque una cultura cambia constantemente, perduran ciertas creencias, valores, visiones del mundo y prácticas de crianza infantil fundamentales. Considere un simple ejemplo estadounidense de enculturación compartida duradera. Como niño, cuando uno no terminaba su comida, nuestros padres solían recordarnos a infantes hambrientos en algún país extranjero, tal como nuestros abuelos lo hicieron con sus hijos. El país específico cambia, como en China, en India, Bangladesh, Etiopía, Somalia, Ruanda. En cada lugar de esos es distinto. Sin embargo, la cultura estadounidense continúa transmitiendo la idea de que, al comer todas las coles de Bruselas o el brócoli, se justifica la buena fortuna propia, en comparación con un niño hambriento en un país empobrecido o destrozado por la guerra. A pesar de las nociones estadounidenses características acerca de que la gente debe decidir las cosas con criterio propio y tener el derecho a opinar, poco de lo que se piensa resulta original o único. Se comparten las opiniones y creencias con muchas otras personas. Para ilustrar el poder de los antecedentes culturales compartidos, uno tiene más probabilidad de estar de acuerdo con y sentirse cómodo con personas que son social, económica y culturalmente similares a uno mismo. Esta es una razón por la que los estadounidenses en el extranjero tienden a socializar mutuamente, tal como los colonizadores franceses y británicos lo hicieron en sus imperios de ultramar. Así como las aves de un plumaje forman parvadas, para las personas el plumaje familiar es la cultura. Cultura y naturaleza. La cultura toma en cuenta las necesidades biológicas naturales que compartimos con otros animales y enseña cómo expresarlas en formas particulares. La gente debe comer, pero la cultura enseña qué, cuándo y cómo. En muchas culturas las personas tienen su comida principal a mediodía, pero la mayoría de los estadounidenses prefieren una gran cena. Los ingleses pueden comer pescado en el desayuno, mientras que los estadounidenses acaso prefieran hot cakes y cereales fríos. Los brasileños ponen leche en café fuerte, mientras que los estadounidenses vierten leche fría en una infusión más débil. En el Medio Oeste, los estadounidenses cenan a las 5 o 6 de la tarde, mientras que los españoles lo hacen a las 10 de la noche. Los hábitos, las percepciones y los inventos culturales moldean la naturaleza humana en muchas direcciones.
Las personas tienen que eliminar los desechos de sus cuerpos, pero algunas culturas enseñan a defecar en cuclillas, mientras que otras aconsejan realizarlo sentándose. Hace una generación, en París y otras ciudades francesas, era costumbre que los hombres orinaran casi públicamente, y en apariencia sin vergüenza alguna en orinales, que estaban apenas protegidos y ubicados en las calles. Los hábitos de baño, incluidos la eliminación de desechos, la ducha y el cuidado dental, son tradiciones culturales que han convertido actos naturales en costumbres culturales. La cultura y los cambios culturales afectan las formas en las que se percibe la naturaleza humana y lo natural. A través de la ciencia, la invención y el descubrimiento, los avances culturales han superado muchas limitaciones naturales. Por ejemplo, se logró curar enfermedades como la poliomielitis y la viruela que diezmaron a nuestros ancestros. Usamos Viagra para recuperar y mejorar la potencia sexual. Mediante la clonación, los científicos alteraron la forma en la que se piensa acerca de la identidad biológica y el significado de la vida en sí. Desde luego, la cultura no nos libra de las amenazas naturales. Los huracanes, las inundaciones, los terremotos y otras fuerzas naturales desafían de manera permanente nuestros deseos por modificar el ambiente a través de edificios, del desarrollo y la expansión. Piense otras formas en las que la naturaleza contraataca a las personas y sus productos. La cultura lo abarca todo. Para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto, sofisticación, educación y aprecio de las bellas artes. No solo los graduados universitarios, sino todas las personas son cultas. Las más interesantes y significativas fuerzas culturales son aquellas que afectan a la gente todos los días de su vida, en particular las que influyen en los niños durante la enculturación. La cultura, como se define en la antropología, abarca características que en ocasiones se consideran como triviales o que son dignas de estudiar con seriedad, como la llamada cultura popular. Para comprender la cultura estadounidense contemporánea se deben considerar la televisión, los restaurantes de comida rápida, los deportes y los juegos. Como manifestación cultural, una estrella de rock es tan interesante como un director de una sinfónica, y una historieta cómica tan significativa como un libro ganador de premios. La descripción de las múltiples formas en las que los antropólogos estudian a los Arial del norte de Kenia demuestra cómo la antropología, al igual que la cultura, lo abarca todo. La cultura está integrada. Las culturas no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, son sistemas integrados y con patrones. Si una parte del sistema, por ejemplo la economía, cambia, otras partes también se transforman. Por ejemplo, durante la década de 1950, la mayoría de las mujeres estadounidenses planearon su vida como amas de casa y madres. En contraste, hoy en día, la mayoría de las mujeres universitarias espera conseguir un trabajo pagado al graduarse. ¿Cuáles son algunas de las repercusiones sociales del cambio económico? Las actitudes y el comportamiento en cuanto al matrimonio, la familia y los hijos han cambiado. El matrimonio tardío, la unión libre y el divorcio se han vuelto más comunes. La edad promedio en el primer matrimonio para las mujeres estadounidenses se elevó de 20 años en 1955 a 26 años en 2007. Las cifras comparables para los hombres fueron de 23 y 28 años, respectivamente. Actualmente, el número de estadounidenses divorciados se cuadruplicó. Pasó de 4 millones en 1970 a alrededor de 23 millones en 2007. El trabajo compite con las responsabilidades del matrimonio y la familia y reduce el tiempo disponible para invertir en el cuidado de los hijos. Las culturas no se componen solo de las actividades económicas dominantes y sus patrones sociales, sino también por los conjuntos de valores, ideas, símbolos y juicios. Las culturas capacitan a sus miembros para compartir ciertos rasgos personales, es decir, un conjunto de características centrales o valores fundamentales. Valores clave, básicos o centrales, que integran cada cultura y ayudan a distinguirla de otras. Por ejemplo, la ética del trabajo y el individualismo son valores fundamentales que se han inculcado a los estadounidenses por generaciones. Diferentes conjuntos de valores dominantes influyen en los patrones de otras culturas. La cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Los humanos poseen formas tanto biológicas como culturales para enfrentar las presiones ambientales.
Además de los medios biológicos de adaptación, también usamos equipos adaptativos culturales, que contienen actividades y herramientas rutinarias. Aunque los humanos siguen adaptándose biológicamente, la dependencia de los medios sociales y culturales de adaptación ha aumentado durante la evolución humana. En esta discusión de las características adaptativas del comportamiento cultural hay que reconocer que lo que es bueno para el individuo no necesariamente lo es para el grupo. En ocasiones, el comportamiento adaptado que ofrece beneficios a corto plazo a un individuo particular puede dañar al ambiente y amenazar la sobrevivencia del grupo a largo plazo. El crecimiento económico puede beneficiar a algunas personas mientras que también agota los recursos necesarios para la sociedad en su conjunto o para generaciones futuras. A pesar del papel crucial de la adaptación cultural en la evolución humana, los rasgos culturales, los patrones y los inventos también pueden amenazar la existencia continua del grupo, su supervivencia y reproducción. El aire acondicionado ayuda a lidiar con el calor, así como las chimeneas y calentadores protegen contra el frío. Los automóviles permiten que nos ganemos la vida al llevarnos de nuestros hogares al trabajo. Sin embargo, los subproductos de tales tecnologías benéficas con frecuencia crean nuevos problemas. Las emisiones químicas aumentan la contaminación del aire, agotan la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global. A largo plazo, muchos patrones culturales como el consumo excesivo y la contaminación resultan inadaptativos. Bases evolutivas de la cultura. La capacidad humana para la cultura tiene una base evolutiva que se remonta al menos a 2.6 millones de años atrás, en la época de los primeros fabricantes de herramientas, cuyas piezas sobreviven en el registro arqueológico, y muy probablemente incluso más atrás con base en la observación del uso y la fabricación de herramientas por parte de los simios. Las similitudes entre humanos y simios, nuestros parientes más cercanos, son evidentes en anatomía, estructura cerebral, genética y bioquímica. Los más cercanamente relacionados con nosotros son los grandes simios africanos, como los chimpancés y los gorilas. Hominidae es la familia zoológica que incluye humanos fósiles y vivos. También se consideran como homínidos a chimpancés y gorilas. El término homínino se usa para el grupo que conduce a los humanos, mas no a chimpancés y gorilas, y que abarca a todas las especies humanas que existieron alguna vez. Muchos rasgos humanos reflejan el hecho de que nuestros ancestros primates vivieron en los árboles. Dichos rasgos incluyen la habilidad de hacimiento y la destreza manual, en especial los pulgares oponibles, la visión de profundidad y cromática, la capacidad de aprendizaje con base en un cerebro de gran tamaño, sustancia en la inversión parental en un número limitado de descendientes y tendencias hacia la sociabilidad y la cooperación. Como otros primates, los humanos presentan manos flexibles con 5 dedos y pulgares oponibles. Cada pulgar puede tocar todos los otros dedos de la misma mano. Como los monos y simios, los humanos también poseen excelente visión de profundidad y cromática. Nuestros ojos están colocados delante del cráneo y miran directamente hacia el frente, de modo que sus campos de visión se traslapan. La percepción de profundidad, imposible sin el traslapo de los campos visuales, resultó adaptativa, por ejemplo, para juzgar distancias en los árboles. El tener visión cromática y de profundidad también facilita la identificación de varias fuentes de alimentos, así como el acicalamiento mutuo y la eliminación de virutas, insectos y otros objetos pequeños del pelaje. Tal acicalamiento es una manera de formar y mantener vínculos sociales. La combinación de destreza manual y percepción de profundidad permite a los monos, simios y humanos tomar objetos pequeños, sostenerlos frente a sus ojos y valorarlos. La habilidad para enhebrar una aguja refleja una intrincada interacción entre manos y ojos que tomó millones de años en la evolución de los primates. Tal destreza, incluidos los pulgares oponibles, confiere una tremenda ventaja para manipular objetos y es esencia de un rasgo adaptativo fundamental de los humanos.
Esta es la fabricación de herramientas. En los primates, y especialmente en los humanos, la proporción entre el tamaño del cerebro y el del cuerpo supera la de la mayoría de los mamíferos. Incluso más relevante resulta que la capa exterior del cerebro, que está relacionada con la memoria, la asociación y la integración, es relativamente más grande. Monos, simios y humanos almacenan un acervo de imágenes en sus memorias, lo que les permite aprender más. Monos, simios y humanos almacenan un acervo de imágenes en sus memorias, lo que les permite aprender más. Tal capacidad de aprendizaje es una enorme ventaja adaptativa. Como la mayoría de los primates, los humanos por lo general procrean a un solo descendiente en lugar de una camada. Al recibir más atención de sus padres, el infante adquiere mayores oportunidades de aprendizaje. La necesidad de un cuidado más prolongado y atento de los descendientes dota de un valor selectivo al apoyo de un grupo social. Los humanos desarrollaron considerablemente la tendencia de los primates a ser animales sociales, vivir e interactuar de manera regular con otros miembros de sus especies. ¿Qué compartimos con otros primates? Existe una brecha sustancial entre la sociedad primate con una vida organizada en grupos y la cultura humana plenamente desarrollada, que se basa en pensamiento simbólico. No obstante, los estudios de primates no humanos revelan muchas similitudes con nosotros, como la habilidad para aprender a partir de experiencia y el cambio de comportamiento como resultado. Los simios y los monos, como los humanos, aprenden a lo largo de sus vidas. En un grupo de macacos japoneses que habitan en tierra, por ejemplo, una hembra de 3 años de edad comenzó a lavar papas dulces. Antes de comerlas. Primero su madre, luego sus pares etarios, y finalmente toda la manada también comenzó a lavarlas. La habilidad para beneficiarse de la experiencia confiere una tremenda ventaja adaptativa y permite evitar errores fatales. Enfrentados con cambios ambientales, los humanos y otros primates no tienen que esperar una respuesta genética o fisiológica. En vez de ello, pueden modificar el comportamiento aprendido y los patrones sociales. Aunque los humanos emplean herramientas mucho más que cualquier otro animal, el uso de estas también se evidencia entre muchas especies no humanas, incluidas aves, castores, nutrias y especialmente simios. Los humanos no son los únicos animales que fabrican herramientas con un propósito específico en mente. Los chimpancés, que viven en el bosque Tai de Costa de Marfil, elaboran y usan herramientas de piedra para abrir nueces duras del tamaño de una pelota de golf. En sitios específicos, los chimpancés recolectan nueces, las colocan sobre tocones o rocas planas que usan como yunques y golpean las nueces con piedras pesadas. Los chimpancés deben seleccionar piedras martillo adecuadas para golpear las nueces y llevarlas a donde crecen los nogales. La apertura de nueces es una habilidad aprendida que las madres muestran a sus hijos cómo llevar a cabo. En 1960, Jane Goodall comenzó a observar chimpancés salvajes, incluyendo su uso de herramientas y comportamiento cazador en el Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania, África Oriental. La forma más estudiada de fabricación de herramientas por parte de los simios involucra el termitear, en la que los chimpancés fabrican herramientas para hurgar en los termiteros. Eligen ramitas que modifican al remover las hojas y pelar la corteza para exponer la superficie pegajosa que queda debajo. Llevan las varitas al termitero, cavan agujeros con sus dedos e insertan las ramitas. Finalmente, las sacan y comen las termitas que quedaron en la superficie pegajosa. Dado lo que se sabe acerca del uso y la fabricación de herramientas de los simios, es casi seguro que los primeros homínidos compartieron tal habilidad.
aunque la primera evidencia de la fabricación de herramientas homínidas de piedra data solo de hace 2.6 millones de años. El bipedismo erguido habría permitido el transporte y uso de herramientas y armas contra predadores y competidores. Los simios tienen otras habilidades esenciales para la cultura. Los chimpancés y orangutanes salvajes apuntan y lanzan objetos. Los gorilas construyen nidos y lanzan ramas, pasto, lianas y otros objetos. Los homínidos desarrollaron la capacidad de apuntar y lanzar, sin la cual nunca se habría creado la tecnología de proyectiles y la artillería o el béisbol. Al igual que la fabricación de herramientas, la cacería alguna vez se citó como una actividad humana distintiva, que no compartimos con los simios. Sin embargo, nuevamente la investigación primatológica muestra que otros primates, en especial los chimpancés, son cazadores habituales. Por ejemplo, en el Parque Nacional Kibale de Uganda, los chimpancés forman grandes grupos de cacería con un promedio de 26 individuos, que son casi siempre machos adultos y adolescentes. La mayoría de las cacerías, el 78%, resulta en al menos la captura de una presa, una tasa de éxito mucho mayor que entre los leones, con un 26%, y las hienas con un 34% o los guepardos con un 30%. La presa favorita de los chimpancés es el mono colobo rojo. La presa favorita de los chimpancés es el mono colobo rojo. La presa favorita de los chimpancés es el mono colobo rojo. La evidencia arqueológica sugiere que los humanos ya cazaban hace 2.6 millones de años, como lo demuestran las herramientas de piedra para cortar carne halladas en la garganta de Olduvai, Tanzania. Dada la actual comprensión de la cacería y la elaboración de herramientas entre los chimpancés, es posible inferir que los homínidos cazaban mucho más temprano que lo que sugiere la primera evidencia arqueológica, puesto que los chimpancés por lo general devoran a los monos que matan y dejan pocos restos. Tal vez nunca se podrá localizar evidencia arqueológica de la primera cacería homínida, especialmente si se realizó sin herramientas de piedra. Remota pero accesible, una tribu de ensueño de la antropología. La antropología, recuerde que es una disciplina de 4 subcampos y se caracteriza por ser comparativa, transcultural y biocultural. Los antropólogos se distinguen porque observan el comportamiento humano en escenarios naturales y por su enfoque sobre la biología humana y la diversidad cultural en el tiempo y el espacio. Es típico del enfoque antropológico vivir con los locales, ya sea en el norte de Kenia, como se describe aquí, o entre la clase media de Estados Unidos. Los antropólogos estudian la biología humana y la cultura en diversas épocas y lugares, en un mundo que cambia de manera rápida. Este informe trata de los Sarial del norte de Kenia, a quienes los antropólogos han estudiado desde la década de 1970. En el informe aprenderá los intereses de investigación multifacéticos que tienen los antropólogos. Sobre los Sarial, los antropólogos han estudiado varios temas, entre ellos el parentesco y las costumbres del matrimonio, el conflicto e incluso temas biomédicos como enfermedades y el tipo y el biotipo corporal. Conforme escuche este informe, considere además qué es lo que obtienen los antropólogos de las personas que estudian y viceversa. Los Sarial forman una comunidad nómada de aproximadamente 10.000 personas. Se encuentran al norte de Kenia y los investigadores los han estudiado desde la década de 1970, después de que un antropólogo llamado Elliot Fradkin tropezó con ellos y comenzó a publicar relatos sobre sus vidas. Otros investigadores han realizado diversos estudios que abarcan desde sus prácticas culturales hasta sus niveles de testosterona. En 1999, National Geographic, en un artículo acerca de las culturas en extinción, estudió a los Sarial. No obstante, a través de los años, los Sarial, igual que los Masái y los Turkana en Kenia, y los Tuaregs y beduinos en otras partes de África, se están asentando. Muchos han emigrado a Marsabit, la ciudad más cercana, que tiene recepción de telefonía celular e incluso acceso a internet de manera esporádica.
Los científicos siguen llegando al territorio arial con sus cuadernos de notas, tiendas y búsquedas extrañas, pero ahora documentan a personas semi-aisladas que alternan entre formas de vida modernas y más tradicionales. El Dr. Fradkin introdujo a Benjamin C. Campbell, antropólogo biológico por la Universidad de Boston, a la cultura de los arial. Para Campbell, la forma de vida, la dieta y las prácticas culturales arial son dignas de estudio. Otros académicos están de acuerdo con él. Los residentes locales dicen que durante años se les ha preguntado cuántas cabezas de ganado poseen. Ellos responden que muchas. ¿Cuántas veces tuvieron diarrea en el último mes? Responden que con frecuencia. ¿Y qué comieron el día anterior a ayer? Por lo general, responden que carne, leche o sangre. A las mujeres arial se les ha cuestionado acerca del trabajo que realizan, que parece superar el de los hombres. También sobre las costumbres matrimoniales locales, que obligan a sus esposos potenciales a ceder ganado a sus suegros antes de celebrar la ceremonia. Es posible que los investigadores no sepan esto, pero los arial también los han estudiado a ellos todos estos años. Los arial notan que los extranjeros untan generosamente líquido blanco sobre su piel muy clara para protegerse del sol, y que muchos prefieren los pantalones cortos que muestran sus piernas y las pesadas botas en sus pies. Con frecuencia, los arial observan que los extranjeros comparten la comida local, pero beben agua de botellas, y entre comidas, mastican alimentos extraños contenidos en envoltorios. Los científicos dejan atrás pistas, así como recuerdos. Por ejemplo, no es raro ver nómadas con camisetas que portan logos de universidades, que han sido dados a ellos como regalo de los académicos que se marchan. En Lewogoso-Lukumai, un círculo de chozas improvisadas cerca de las montañas Ndoto, los nómadas se precipitan sobre un visitante y con gran emoción en lengua samburú les preguntan ¿dónde está Elliot? Se refieren al Dr. Fradkin, quien describe en su libro llamado Arial Pastoralist of Kenya cómo en 1974 dio con los arial, quienes hasta entonces eran poco conocidos. Con dinero de la Universidad de Londres y el Instituto Smithsoniano, viajó al norte desde Nairobi en busca de grupos aislados de agropastores en Etiopía. Pero un golpe de estado derrocó a Haile Selassie, entonces emperador, y se cerró la frontera entre los países, de modo que se sentó en un bar de Marsabit. Ahí un niño se le acercó y, confundiéndolo con un turista, le preguntó si quería ver a los elefantes en un bosque cercano. Cuando el aspirante a antropólogo declinó, el niño le preguntó si, en vez de ello, quería ver una ceremonia tradicional en una aldea local. Esa fue la presentación del Dr. Fradkin con los arial, quienes comparten rasgos culturales con las tribus Samburu y Rendil de Kenia. Poco después, Fradkin vivía con los arial, aprendía su idioma y costumbres, mientras peleaba con los mosquitos y moscas en sus chozas de varas cubiertas con pasto. Los arial visten sandalias hechas con llantas viejas y muchos todavía se fían de sus vacas, camellos y cabras para sobrevivir. La sequía es una realidad constante que pone a prueba su supervivencia. Yo era joven cuando Elliot vino por primera vez, recuerda un anciano arial conocido como Lenampere en Lewogoso-Lukumai, un asentamiento que se traslada de cuando en cuando hacia un nuevo parche de arena. Vino aquí y vivió con nosotros, bebió leche y sangre con nosotros. Después de él, vinieron muchos otros. No todas las tribus africanas dan la bienvenida a los investigadores, incluso a aquellos con los permisos necesarios de los burócratas gubernamentales. Pero los arial ostentan una reputación de cooperación en intercambio, esto es, por dinero. Ellos creen que soy estúpido por formular preguntas tontas, dice Daniel Lemoyle, director de la escuela en Songa, una aldea en las afueras de Marsabit para los nómadas arial que se asentaron, y un asistente de investigación frecuente para los profesores visitantes. Usted debe tratar de explicar que estas mismas preguntas se plantean a personas de todo el mundo y que sus respuestas ayudarán al avance de la ciencia. Los arial no tienen grandes quejas acerca de los estudios, aunque el jefe local en Songa, Stephen Lesserin, quien el otro día vestía una camiseta de la Universidad de Boston, dijo que él deseaba que su trabajo produjera beneficios más tangibles para su gente.
No nos importa ayudar a las personas para que obtengan su doctorado, dice, pero una vez que consiguen su grado, muchos de ellos se alejan, no nos envían sus reportes. Queremos retroalimentación, queremos desarrollo. Aun cuando los conflictos surgen en el área, como ocurrió este año cuando miembros de tribus rivales se asesinaron mutuamente y mataron a los Arial, la investigación no cesa. Todavía con grandes tensiones, John G. Galaty, antropólogo de la McGill University en Montreal, estudioso de los conflictos étnicos, llegó al norte de Kenia para investigarlos. En un estudio en The International Journal of Impotence Research, el Dr. Campbell descubrió que los hombres Arial con muchas esposas mostraron menos disfunción eréctil que los varones de la misma edad con menos cónyuges. El estudio de imagen corporal del Dr. Campbell, publicado en el Journal of Cross-Cultural Psychology, mostró que los hombres Arial son mucho más consistentes que los varones en otras partes del mundo en sus visiones con relación al cuerpo promedio del hombre y lo que creen que las mujeres desean para sí mismas. El Dr. Campbell no encontró anuncios publicitarios o revistas internacionales en el territorio Arial y solo una televisión en un restaurante local que presentaba CNN, lo cual lo condujo a afirmar que las visiones de los cuerpos de los hombres Arial estaban menos afectadas por imágenes en los medios de comunicación de modelos masculinos fornidos, con estómagos marcados y pechos ondulados. Para poner a prueba sus teorías, un visitante mostró a un grupo de hombres Arial un ejemplar de la revista Men's Health, con imágenes de hombres y mujeres con un desarrollo muscular de gimnasio. Los hombres miraron con absorta atención y admiraron las formas marcadas. «Esa me gusta», dijo un nómada que ya tenía sus años al señalar una fotografía de una mujer curveada que claramente era visitante regular del gimnasio. Otro anciano observó los voluminosos pectorales de un típico físico-culturista en la revista y planteó una pregunta que puso a hablar a todos. «¿Era un hombre?», preguntó, «o una mujer muy fuerte». Otra mirada a la hospitalidad búlgara. Relato contado por Pavlina Lop, búlgara. Entre quienes han visitado Bulgaria, las discusiones acerca del país y sus costumbres casi siempre se dirigen hacia la tradicional hospitalidad búlgara. La vida en Bulgaria se organiza en torno a las relaciones sociales y su mantenimiento. La hospitalidad solo es una expresión de tal dependencia social. Los búlgaros visitan regularmente a sus amigos y parientes y no necesitan ocasión o propósito especial. La visita casual no se desalienta o se ve como inconveniente. Los invitados siempre son bienvenidos y acomodados. La idea de que el huésped es la persona más importante en la casa está profundamente enraizada en la mentalidad búlgara y se expresa en muchos cuentos populares. De modo que los niños aprenden la costumbre a una edad temprana. Una vez que entra a la casa de su anfitrión, el huésped es convidado de inmediato a la mesa. No importa la hora del día, se le ofrecerá algún tipo de alimento y bebida. De hecho, rechazar comer o beber puede molestar al anfitrión. En Bulgaria, compartir el pan y la sal en la mesa simboliza participar de la fortuna del otro y, por tanto, establece una fuerte relación social. No habrá hambre o sed en tanto se cuente con familia y amigos. La hospitalidad búlgara va más allá cuando se trata de pasar la noche. Sin importar cuán pequeña sea la casa o departamento de su anfitrión, siempre habrá un lugar para usted. Aceptar la hospitalidad no se ve como sacar ventaja, pues dar y compartir son recíprocos. El anfitrión espera ser tratado de la misma forma cuando regrese la visita. Antes de llegar a Estados Unidos, creía que tal hospitalidad era universal, hasta que no me familiaricé con la idea estadounidense de individualismo. Comencé a apreciar la tradicional hospitalidad búlgara y lo que significa para mi gente. En Estados Unidos, la independencia y el individualismo son partes esenciales de la cultura. Existen reglas no escritas cuando se trata de hacer visitas sociales. Llegar sin avisar por lo general es mal visto y la puntualidad también es muy relevante. La preocupación por seguir dichas reglas y no violar el espacio personal de otro significa que las visitas por lo general se hacen como respuesta a una invitación o en ocasiones especiales. Aunque muchos estadounidenses argumentan que el individualismo ayuda a las personas a volverse más responsables, seguras de sí mismas e independientes,
se percibe de manera muy diferente a través de los ojos de los extranjeros. Como una característica principal de la sociedad estadounidense, el individualismo ha afectado las relaciones sociales entre los miembros de la familia y los amigos en una medida significativa, y posibilita que los individuos se conviertan en seres aislados y solitarios. Conforme se reducen los contactos sociales, la gente se vuelve más enajenada y se convierten en extraños mutuos. ¿Cómo nos diferenciamos de otros primates? Aunque los chimpancés con frecuencia comparten la carne de una cacería, simios y monos, excepto los infantes en crianza, tienden a alimentarse de manera individual. La cooperación y el compartir están mucho más desarrollados entre los humanos. Hasta tiempos arqueológicos recientes, hace 12.000 a 10.000 años, todos los humanos eran cazadores-recolectores que vivían en pequeños grupos sociales llamados bandas. En algunas áreas del mundo, la forma de vida cazadora-recolectora perduró hasta tiempos recientes, lo que permitió su estudio a los etnógrafos. En tales sociedades, hombres y mujeres llevan recursos al campamento y los comparten. Todos comen la carne de un gran animal, alimentados y protegidos por los miembros más jóvenes de la banda. Los ancianos viven después de la edad reproductiva y son respetados por su conocimiento y experiencia. Entre los primates, los humanos destacan por su capacidad de cooperar en la búsqueda de alimento y otras actividades sociales. Asimismo, la cantidad de información almacenada en una banda humana es mucho mayor que la de cualquier otro grupo primate. Otra diferencia entre los humanos y otros primates involucra el apareamiento. Entre los babuinos y chimpancés, la mayoría de los apareamientos ocurre cuando las hembras entran al estro, durante el cual ovulan. En el estro, el área vaginal se hincha y enrojece, y las hembras receptivas forman lazos temporales y copulan con los machos. Las hembras humanas, en contraste, carecen de un ciclo de estro visible, y su ovulación es oculta. Al no saber cuándo ocurrirá la ovulación, los humanos maximizan su éxito reproductivo al aparearse a lo largo del año. Los lazos de la pareja humana para el apareamiento son más exclusivos y más duraderos que los de los chimpancés. En relación con su sexualidad más constante, todas las sociedades humanas poseen alguna forma de matrimonio. Este brinda al apareamiento una base confiable y garantiza a cada cónyuge derechos sexuales especiales, aunque no siempre exclusivos sobre el otro. El matrimonio genera otro gran contraste entre humanos y primates no humanos: la exogamia y los sistemas de parentesco. La mayoría de las culturas sigue reglas de exogamia que requieren el matrimonio fuera del grupo de parentesco o local. Junto con el reconocimiento del parentesco, la exogamia confiere ventajas adaptativas, crea lazos entre los diferentes grupos de origen de los cónyuges. Sus hijos tienen parientes y por tanto aliados en dos grupos de parentesco en lugar de solo uno. El punto clave aquí es que los lazos de afecto y apoyo mutuo entre los miembros de diferentes grupos locales tienden a estar ausentes entre primates distintos al Homo. Otros primates suelen dispersarse en la adolescencia. Entre los chimpancés y gorilas, las hembras tienden a migrar y buscan compañeros en otros grupos. Los humanos también eligen compañeros fuera del grupo natal, y por lo general, al menos un cónyuge se muda. Sin embargo, los humanos conservan lazos toda la vida con hijos e hijas. Los sistemas de parentesco y matrimonio que conservan dichos vínculos proporcionan un gran contraste entre los humanos y otros primates. Los primates tienen pies y manos con 5 dedos bien adaptados para agarrar. Las manos y los pies flexibles con los que podían rodear las ramas fueron características significativas en la vida arbórea de los primeros primates. Al adaptarse a la locomoción bípeda, es decir, en 2 pies, los homínidos eliminaron la mayor parte de la habilidad de asirse con los pies. Universalidad, generalidad y particularidad. Al estudiar la diversidad humana en el tiempo y el espacio, los antropólogos distinguen entre lo universal, lo general y lo particular. Ciertas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales son universales, pues se encuentran en todas las culturas. Otras son simples generalidades, es decir, comunes a muchos, mas no a todos los grupos humanos. Incluso otros rasgos son particulares, es decir, únicos en ciertas tradiciones culturales. Universalidad.
Los rasgos universales son aquellos que más o menos distinguen al Homo sapiens de otras especies, según Brown en 1991. Los universales con base biológica incluyen un largo periodo de dependencia infantil, sexualidad todo el año, en lugar de estacional, y un cerebro complejo que nos permite usar símbolos, lenguajes y herramientas. Los universales psicológicos involucran formas comunes en las que los humanos piensan, sienten y procesan información. La mayoría de estos rasgos universales psicológicos probablemente refleja los universales biológicos humanos, como la estructura del cerebro humano o ciertas diferencias físicas entre hombres y mujeres o niños y adultos. Entre los universales sociales se encuentran la vida en grupos y en algún tipo de familia. En todas las sociedades humanas, la cultura organiza la vida social y depende de interacciones sociales para su expresión y continuación. La vida en familia y el compartir alimentos son universales. Entre los universales culturales más significativos encontramos la exogamia y el tabú del incesto, es decir, la prohibición contra el matrimonio o el apareamiento con un pariente cercano. Todas las culturas consideran a algunas personas demasiado relacionadas para aparearse o casarse. La violación de este tabú es el incesto, que se desalienta y castiga en varias formas en diferentes culturas. Si el incesto está prohibido, la exogamia, es decir, el matrimonio fuera del grupo, es inevitable. Puesto que esto vincula a los grupos humanos en redes más grandes, la exogamia ha sido crucial en la evolución humana. Generalidad. Entre los universales y las singularidades hay un terreno intermedio que consiste en generalidades culturales. Se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Las sociedades pueden compartir las mismas creencias y costumbres debido al préstamo o a través de la herencia cultural de un ancestro cultural común. Hablar inglés es una generalidad compartida por los estadounidenses y los australianos, porque ambos países tuvieron colonizadores ingleses. Otra razón para las generalidades es la dominación, como el dominio colonial, cuando las costumbres y los procedimientos se imponen en una cultura por parte de otra que es más poderosa. En numerosas naciones, el uso del idioma inglés refleja la historia colonial. Más recientemente, el inglés se ha esparcido mediante la difusión o préstamo cultural a muchos otros países, conforme se convierte en el idioma más destacado del mundo para negocios y viajes. Las generalidades culturales también pueden surgir mediante la invención independiente del mismo rasgo o patrón cultural en dos o más culturas diferentes. Por ejemplo, la agricultura surgió mediante la invención independiente en los hemisferios oriental, por ejemplo en Medio Oriente, y occidental, por ejemplo en México. Necesidades y circunstancias similares condujeron a las personas en diferentes lugares a innovar en formas paralelas. Se toparon independientemente con la misma solución cultural a un problema común. Una generalidad cultural que se halla presente en muchas sociedades, pero no en todas, es la familia nuclear, un grupo de parentesco que consiste en padres e hijos. Aunque muchos estadounidenses de clase media ven de manera etnocéntrica a la familia nuclear como una agrupación natural y correcta, no es universal. Por ejemplo, está ausente entre los Nayars, que habitan en la costa malabar de India. Tradicionalmente los Nayars vivían en hogares encabezados por mujeres y los cónyuges no vivían juntos. En muchas otras sociedades, la familia nuclear está sumergida en grupos de parentesco más grandes, como las familias extensas, linajes y clanes. Sin embargo, la familia nuclear es prominente en muchas de las sociedades tecnológicamente simples que viven de la caza y la recolección. También es un grupo de parentesco significativo entre las clases medias de estadounidenses y europeos occidentales contemporáneos. Particularidad. Patrones de cultura. Una particularidad cultural es un rasgo o característica de cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. En vez de ello, aparece confinado solo a un lugar, una cultura o una sociedad. Sin embargo, debido al préstamo cultural que se aceleró mediante los modernos sistemas de transporte y comunicación, los rasgos que alguna vez se hallaban limitados en su distribución se han dispersado todavía más. Los rasgos que son útiles,
que tienen la capacidad de agradar a grandes audiencias y que no chocan con los valores culturales de adoptantes potenciales, guardan más probabilidad de tomarse prestados que otros. Sin embargo, persisten ciertas particularidades culturales. Un ejemplo sería un platillo particular, por ejemplo, la barbacoa de puerco con una salsa a base de mostaza solo disponible en Carolina del Sur, o el pastie, un estofado de res cocinado en masa de pie, característico de la parte superior de la península de Michigan. Además de la difusión que, por ejemplo, ha logrado McDonald's a través del mundo, alguna vez confinado a San Bernardino, California, existen otras razones por las que las particularidades culturales son cada vez más raras. Muchos rasgos culturales se comparten como universales culturales y como resultado de invención independiente. Al enfrentar problemas similares, la gente de diferentes lugares llega a soluciones semejantes. Una y otra vez, causas culturales parecidas han producido resultados culturales similares. Al nivel del rasgo o elemento cultural individual, por ejemplo, el arco y la flecha, el hot dog o el acceso a MTV, las particularidades se vuelven más raras. Pero en un contexto más amplio, las particularidades son más obvias. Diferentes culturas enfatizan distintas cosas. Las culturas están integradas y modeladas en patrones de manera diferente y muestran importantes variaciones y diversidades. Cuando se toman prestados rasgos culturales, se modifican para encajar con la cultura que los adopta. Se reintegran y remodelan para encajar en su nuevo escenario. El acceso a MTV en Alemania o Brasil no es en absoluto la misma cosa que MTV en Estados Unidos. Los patrones de creencias, las costumbres y las prácticas brindan peculiaridad a las tradiciones culturales particulares. Considere los eventos del ciclo de vida universales, como el nacimiento, la pubertad y el matrimonio, la paternidad y la muerte, que muchas culturas observan y celebran. Las ocasiones, por ejemplo el matrimonio y la muerte, pueden ser las mismas y universales, pero los patrones de observancia ceremonial pueden ser dramáticamente diferentes. Las culturas varían de acuerdo con lo que merece una celebración especial. Los estadounidenses, por ejemplo, consideran socialmente adecuadas las bodas costosas frente a los funerales derrochadores. Sin embargo, los Betsileo de Madagascar mantienen la visión opuesta. La ceremonia de matrimonio es un evento menor que solo reúne a la pareja y algunos parientes cercanos. Sin embargo, un funeral es una medida de la posición social y de los logros en vida del difunto, y puede atraer a miles de personas. ¿Por qué gastar dinero en una casa?, dicen los Betsileo, cuando éste puede usarse en la tumba, donde uno pasará la eternidad en compañía de los parientes muertos. Cuán diferentes son los sueños de los estadounidenses contemporáneos de poseer una casa y preferir funerales rápidos y baratos. La cremación, una opción cada vez más común en Estados Unidos, horrorizaría a los Betsileo, para quienes los huesos y reliquias ancestrales son objetos rituales significativos. Las culturas varían enormemente en sus creencias y prácticas, así como en la integración y los patrones. Al enfocarse y tratar de explicar costumbres alternativas, la antropología nos obliga a revalorar nuestras formas familiares de pensar. En un mundo que se caracteriza por la diversidad de culturas, la estadounidense contemporánea solo es una variante cultural, quizá más poderosa, sin embargo, no más natural que las demás. La cultura y el individuo, agencia y práctica. Generaciones de antropólogos han teorizado acerca de la relación entre el sistema, por un lado, y la persona o el individuo, por el otro. El sistema puede referirse a varios conceptos tales como cultura, sociedad, relaciones sociales y estructura social. Seres humanos individuales siempre conforman o constituyen el sistema. Sin embargo, al vivir dentro de dicho sistema, los humanos también se ven restringidos, en cierta medida, por sus reglas y por las acciones de otros individuos. Las reglas culturales ofrecen una guía acerca de qué hacer y cómo hacerlo, pero la gente no siempre ejecuta lo que las reglas indican. Las personas usan su cultura de manera activa y creativa, en lugar de seguir ciegamente sus dictados. Los humanos no son seres pasivos que están domesticados para observar las tradiciones culturales como robots programados.
En vez de ello, las personas aprenden, interpretan y manipulan las mismas reglas en diferentes formas o enfatizan distintas reglas que se adecuan mejor a sus intereses. La cultura es controvertida. Diversos grupos en la sociedad luchan mutuamente acerca de qué ideas, valores, metas y creencias prevalecerán. Incluso los símbolos comunes pueden entrañar significados radicalmente diferentes para individuos y grupos de la misma cultura. Los arcos dorados pueden hacer que una persona salive mientras que otra planea una protesta vegetariana. La misma bandera puede ondearse para apoyar u oponerse a una guerra dada. Aun cuando estén de acuerdo acerca de qué debe hacerse y qué no, la gente no siempre observa lo que su cultura le dicta o lo que otras personas esperan de ella. Muchas reglas se violan, algunas con mucha frecuencia, por ejemplo, los límites de velocidad automovilística. Algunos antropólogos encuentran útil distinguir entre la cultura ideal y la cultura real. La cultura ideal consiste en lo que la gente dice que debe hacerse y lo que hace. La cultura real se refiere al comportamiento verdadero que observan los antropólogos. La cultura es tanto pública como individual y se manifiesta tanto en el mundo como en la mente de las personas. Los antropólogos se interesan no solo en el comportamiento público y colectivo, sino también en lo que piensan, sienten y las acciones que realizan los individuos. El individuo y la cultura se hallan vinculados porque la vida social es un proceso en el que los individuos interiorizan los significados de los mensajes públicos, es decir, culturales. Entonces, solas o en grupos, las personas influyen en su cultura al convertir sus comprensiones privadas y con frecuencia divergentes en expresiones públicas, según De Andrade en 1984. De manera convencional, la cultura se ha visto como el pegamento social transmitido a través de las generaciones que vincula a las personas a través de su pasado común, y no como algo que se crea y reelabora continuamente en el presente. Es variable la tendencia a considerar la cultura como una entidad en lugar de concebirla como un proceso cambiante. Los antropólogos contemporáneos ahora enfatizan cómo la acción, la práctica o la resistencia diarias pueden hacer y rehacer la cultura. Agencia se refiere a las acciones que los individuos realizan, ya sea solos o como grupos, para formar y transformar las identidades culturales. El enfoque a la cultura, conocido como teoría práctica, según Ortner en 1984, reconoce que los individuos dentro de una sociedad o cultura presentan diversos motivos e intenciones y diferentes grados de poder e influencia. Tales contrastes pueden asociarse con el género, la edad, la etnicidad, la clase y otras variables sociales. La teoría de la práctica se refiere a cómo los diversos individuos, mediante sus acciones y prácticas ordinarias y extraordinarias, influyen, crean y transforman el mundo en el que viven. Tal teoría reconoce adecuada una relación recíproca entre la cultura y el individuo. El sistema da forma a la manera en que los individuos experimentan y responden a los eventos externos, pero los individuos también juegan un papel activo en la forma en la que funciona y cambia la sociedad. La teoría de la práctica reconoce tanto las restricciones sobre los individuos como la flexibilidad y la variabilidad de las culturas y de los sistemas sociales. Niveles de cultura. De importancia creciente en el mundo actual son las distinciones entre diferentes niveles de cultura: la nacional, la internacional y la subcultural. La cultura nacional se refiere a aquellas creencias, patrones de comportamiento aprendidos, valores e instituciones que comparten los ciudadanos de la misma nación. La cultura internacional es el término para las tradiciones culturales que se extienden más allá y a través de las fronteras nacionales. Puesto que la cultura se transmite a través del aprendizaje y no genéticamente, los rasgos culturales pueden dispersarse a través del préstamo o la difusión de un grupo a otro. Debido al préstamo, el colonialismo, la migración y las organizaciones multinacionales, muchos rasgos y patrones culturales alcanzan un ámbito internacional. Por ejemplo, los católicos romanos de muchos países comparten creencias, símbolos, experiencias y valores que transmite su iglesia. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia comparten en la actualidad rasgos culturales que heredaron de sus ancestros lingüísticos y culturales británicos. La Copa Mundial de Fútbol se ha convertido en un evento cultural internacional,
pues las personas en muchos países conocen las reglas, juegan y siguen este deporte. Las culturas también pueden ser más pequeñas que las naciones, según Jens en 2004. Aunque la gente que vive en el mismo país comparte una tradición cultural nacional, todas las culturas contienen características diversas. Los individuos, las familias y las comunidades, las regiones, las clases y otros grupos dentro de una cultura tienen experiencias de aprendizaje distintas y otras la comparten. Las subculturas son diferentes patrones y tradiciones basadas en símbolos asociadas con grupos particulares en la misma sociedad compleja. En una nación grande como Estados Unidos o Canadá, las subculturas se expresan en la región, la etnicidad, el idioma, la clase y la religión. Los antecedentes religiosos de judíos, bautistas y católicos romanos crean diferencias subculturales entre ellos, aunque comparten una cultura nacional común. Los estadounidenses norteños y los sureños también difieren en sus creencias, valores y comportamiento habitual, como resultado de variaciones regionales. Los canadienses que hablan francés contrastan con los angloparlantes en su mismo país. Los italoamericanos poseen tradiciones étnicas diferentes a las de irlandeses, polacos y afroamericanos. El fútbol y el básquetbol se juegan internacionalmente. Las carreras de Monster Truck se realizan en todo Estados Unidos. El boxing es un deporte italiano, parecido al boliche, que todavía se practica en algunos vecindarios italoamericanos. En la actualidad, muchos antropólogos son reticentes a emplear el término subcultura. Creen que el prefijo sub es ofensivo porque significa por debajo. Por tanto, las subculturas pueden percibirse como menores que, o de algún modo inferiores a una cultura dominante de élite o la de una nación. En esta discusión sobre los niveles de la cultura no se pretende tal implicación. El punto es simplemente que las naciones pueden contener muchos grupos diferentes definidos culturalmente. Como ya se mencionó, la cultura es controvertida. Al interior de las mismas, diversos grupos pueden luchar para promover lo correcto o el valor de sus propias prácticas, valores y creencias, en comparación con otros grupos que las consideran parte de la nación o las ven como un todo. Etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos. El etnocentrismo es la tendencia a considerar la cultura propia como superior y a utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros. El etnocentrismo se atestigua cuando la gente considera que sus creencias culturales propias son las más veraces, más adecuadas o más morales frente a las de otros grupos. Sin embargo, es fundamental para la antropología, como estudio de la diversidad humana, el hecho de que lo que es ajeno e incluso resulta repulsivo, puede ser normal, adecuado y valorado en alguna otra parte. La diversidad cultural pone en entredicho el etnocentrismo. Los antropólogos han mostrado todo tipo de razones para las prácticas que no son familiares. Durante un curso como este, los estudiantes de antropología con frecuencia vuelven a examinar sus propias creencias etnocéntricas. En ocasiones, conforme lo extraño se vuelve familiar, lo familiar parece un poco más extraño y menos confortable. Una meta de la antropología es mostrar el valor de lo diferente, pero ¿cuál es el límite? ¿Qué sucede cuando las prácticas, los valores y los derechos culturales entran en conflicto con los derechos humanos? Algunas culturas de África y el Medio Oriente tienen como costumbre la modificación genital femenina, la clitoridectomía, también llamada infibulación. Es la remoción del clítoris de una niña que consiste en coser los labios de la vagina para estrechar su abertura. Este procedimiento reduce el placer sexual femenino y, en algunas sociedades, se cree que elimina la probabilidad del adulterio. Defensores de los derechos humanos, y en especial de grupos de derechos de mujeres, rechazan la práctica de la clitoridectomía, la mutilación genital femenina, porque es una costumbre que infringe un derecho humano básico: decidir sobre el cuerpo y la sexualidad propios. De hecho, tales prácticas están desapareciendo como resultado de la atención mundial al problema y los cambiantes roles de sexo-género. Algunos países africanos han prohibido o desalentado estos procedimientos, así como lo han hecho las naciones occidentales receptoras de inmigrantes de esas culturas. Conflictos similares surgen con la circuncisión y otras operaciones genitales masculinas. ¿Es correcto que un bebé varón
sea circuncidado sin su consentimiento, como se ha hecho de manera rutinaria en Estados Unidos? ¿Es adecuado solicitar a los varones adolescentes que experimenten circuncisión colectiva para cumplir con tradiciones culturales, como se hace de manera tradicional en partes de África y Australia? De acuerdo con la idea conocida como relativismo cultural, es inadecuado usar estándares externos para juzgar el comportamiento en una sociedad dada. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto de la cultura en la que ocurre. Los antropólogos emplean el relativismo cultural no como una creencia moral, sino como una postura metodológica cuya finalidad es entender por completo otra cultura y cómo su gente ve las cosas, qué los motiva, en qué piensan cuando hacen tales cosas. Dicho enfoque no impide realizar juicios morales. En el ejemplo de la mutilación genital femenina, se pueden entender las motivaciones para la práctica solo al observar las cosas desde el punto de vista de la gente que se involucra en ellas. Al hacerlo, uno enfrenta entonces la pregunta moral de cómo actuar ante ello, y si es posible modificar dicha práctica. También debemos reconocer que diferentes personas y grupos dentro de la misma sociedad, por ejemplo mujeres frente a hombres o ancianos frente a jóvenes, pueden mostrar visiones demasiado diferentes acerca de lo que es adecuado, necesario y moral. Cuando hay diferencias producidas por situaciones de poder en una sociedad, una práctica particular puede ser apoyada por algunas personas más que por otras. Por ejemplo, hombres ancianos frente a varones jóvenes. Al tratar de entender el significado de una práctica o de una creencia dentro de cualquier contexto cultural, cabe preguntar quién ostenta la ventaja sobre tal o cual costumbre y a quién le desfavorece. Piense en una práctica o creencia de su propia cultura que se base o sirva para mantener desigualdades sociales. La idea de los derechos humanos invoca un reino de justicia y moralidad que trasciende y es superior a países, culturas y religiones particulares. Los derechos humanos, por lo general, se refieren a las garantías que tienen las personas por el solo hecho de serlo e incluyen el derecho a hablar con libertad, a manifestar creencias religiosas sin persecución, a no ser asesinado, lastimado, esclavizado o encarcelado sin cargo, entre otros. Tales derechos no son leyes ordinarias que gobiernos particulares elaboren y apliquen. Los derechos humanos son inalienables, es decir, las naciones no pueden limitarlos o extinguirlos. También son internacionales, mayores que y superiores a las naciones y las culturas individuales. 4 documentos de las Naciones Unidas describen casi todos los derechos humanos que se reconocen internacionalmente. Dichos documentos son la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Junto al movimiento de derechos humanos ha surgido una conciencia sobre la necesidad de preservar los derechos culturales. A diferencia de los derechos humanos, los derechos culturales se conceden no a los individuos, sino a los grupos, incluidos indígenas y minorías religiosas y étnicas. Los derechos culturales incluyen la capacidad de un grupo para criar a sus hijos como lo hicieron sus ancestros, a continuar con su idioma y a no ser privados de su base económica por la nación en la que se encuentren. Muchos países han firmado pactos que recomiendan para las minorías culturales dentro de las naciones derechos como la autodeterminación, cierto grado de regulación doméstica y el derecho a practicar la religión, la cultura y el idioma del grupo. La idea relacionada con los derechos de propiedad intelectual indígena, llamada por sus siglas DPI, surgió como la intención de conservar la base cultural de cada sociedad, sus creencias y principios fundamentales. Los DPI se afirman como un derecho cultural y permiten a los grupos indígenas el control de su conocimiento colectivo y sus aplicaciones. Gran parte del conocimiento cultural tradicional posee valor comercial. Los ejemplos incluyen la etnomedicina, que son el conocimiento y técnicas médicas tradicionales, los cosméticos, las plantas cultivadas, los alimentos, el folclore, las artes, las artesanías, las canciones, los bailes, las costumbres y los rituales. De acuerdo con el concepto del DPI, un grupo indígena particular puede determinar cómo usar y distribuir sus conocimientos y los productos del mismo, así como el nivel de compensación requerido. La noción de derechos culturales recuerda la discusión anterior sobre el relativismo cultural y el conflicto que ahí surgió aparece nuevamente.
¿Qué se puede hacer cuando los derechos culturales interfieren con los derechos humanos? La antropología, como el estudio científico de la diversidad humana, debe luchar por presentar explicaciones precisas de los fenómenos culturales. La mayoría de los etnógrafos tratan de ser objetivos, precisos y sensibles al indagar sobre las culturas. Sin embargo, la objetividad, la sensibilidad y una perspectiva transcultural no implican que los antropólogos deban ignorar los estándares internacionales de justicia y moralidad. Los antropólogos no tienen que aprobar costumbres como el infanticidio, el canibalismo y la tortura para registrar su existencia y determinar sus causas y las motivaciones detrás de ellas. Cada antropólogo posee opciones acerca de dónde realizará su trabajo de campo. Algunos antropólogos eligen no estudiar una cultura particular porque descubren por adelantado en el trabajo de campo que ahí se practican conductas que consideran moralmente repugnantes. Cuando se enfrenta con tal comportamiento, cada antropólogo debe realizar un juicio acerca de cómo actuar ante el mismo, si es que resulta posible hacer algo. ¿Qué opina usted? Mecanismos del cambio cultural. ¿Por qué y cómo cambian las culturas? Una forma es la difusión, o el préstamo de rasgos entre culturas. Tal intercambio de información y productos se ha realizado a lo largo de la historia humana porque las culturas nunca han estado aisladas. Siempre ha existido el contacto entre grupos vecinos y se ha extendido sobre grandes áreas. La difusión es directa cuando dos culturas comercian, se casan o hacen la guerra entre ellas. La difusión resulta forzada cuando una cultura subyuga a otra e impone sus costumbres al grupo que domina. La difusión deviene indirecta cuando se mueven artículos de grupo A al grupo C vía el grupo B, sin contacto alguno de primera mano entre A y C. En tal caso, el grupo B puede estar conformado por comerciantes o mercaderes que llevan productos de varios lugares hacia nuevos mercados, o el grupo B puede estar geográficamente ubicado entre A y C. De modo que lo que consigue en A eventualmente se moverá hacia C y viceversa. En el mundo actual, mucha difusión transnacional se debe a la expansión de los medios de comunicación y los avances de las tecnologías de la información. La aculturación, un segundo mecanismo del cambio cultural, es el intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. Las culturas de cualquier grupo o de ambos grupos pueden cambiar por este contacto. Con la aculturación, partes de las culturas cambian, pero cada grupo permanece distinto. En situaciones de contacto continuo, las culturas pueden intercambiar y mezclar alimentos, recetas, música, bailes, vestimenta, herramientas, tecnologías e idiomas. Un ejemplo de aculturación es un pidgin, un lenguaje rudimentario que se desarrolla para facilitar la comunicación entre miembros de diferentes sociedades en contacto. Esto usualmente ocurre en situaciones de comercio o colonialismo. El inglés pidgin, por ejemplo, es una forma simplificada de inglés. Mezcla la gramática inglesa con la de una lengua nativa. El inglés pidgin se usó por primera vez para el comercio en los puertos chinos. Pidgins similares se desarrollaron más tarde en Papúa Nueva Guinea y África Occidental. La invención independiente, el proceso mediante el cual los humanos innovan y encuentran soluciones creativas a los problemas, es un tercer mecanismo de cambio cultural. Enfrentados con problemas y retos comparables, las personas de diferentes sociedades innovan y cambian en formas similares, que es una razón por la que existen las generalidades culturales. Un ejemplo es la invención independiente de la agricultura en Medio Oriente y México. Durante el curso de la historia humana, las grandes innovaciones se han dispersado a costa de las más antiguas. Con frecuencia, una gran invención, como la agricultura, dispara una serie de cambios posteriores interrelacionados. Estas revoluciones económicas generan repercusiones sociales y culturales. Por ende, tanto en México como en Oriente Medio, la agricultura condujo a muchos cambios sociales, políticos y legales, incluidos las nociones de propiedad y distinciones de riqueza, clase y poder. Choque cultural. Los Maca buscan regresar al pasado ballenero.
Las culturas son diversas, mas no aisladas. A lo largo de la historia humana, los vínculos entre grupos los han proporcionado las prácticas culturales como el matrimonio, el parentesco, la religión, el comercio, los viajes, la exploración y la conquista. Durante siglos, los indígenas se han expuesto a un sistema mundial. Las fuerzas y los eventos contemporáneos hacen difícil mantener la ilusión de su autonomía. En la actualidad, como se describe aquí, los miembros de las culturas y comunidades locales deben no solo cuidar sus propias costumbres, sino también las agencias, las leyes y los juicios que operan a los niveles nacional e internacional. Conforme escuche este reporte, ponga atención en los diversos tipos de derechos que deben defenderse: a los animales, los culturales, los económicos, legales y humanos, y cómo esos derechos pueden chocar. Considere también los diferentes niveles de cultura y de representación política, como la local, la regional, la nacional y la global, que determinan como pueblos contemporáneos cómo los Maka viven sus vidas y mantienen sus tradiciones. Piense también sobre el impacto mínimo sobre las poblaciones de ballenas que los Maka cazan. En comparación con la pesca comercial de ballenas, en la actualidad las interacciones culturales provienen cada vez más de Internet, conforme los grupos indígenas, incluidos los Maka, mantienen sus propios sitios en la red, como foros para discusiones de caza de ballenas y otros temas de interés para ellos. Desde hace 6 años, las canoas balleneras ahora en uso se resguardan en un cobertizo de madera, pues fue a finales de la década de 1920 la última vez que se permitió a los Maka sacar sus arpones y un rifle calibre 50 y emprender su última caza de ballenas. La escena contemporánea es otra. En una canoa con un colibrí rojo, como símbolo de rapidez, pintado en la proa navegaban 8 hombres jóvenes. Había botes de motor que transportaban a otros cazadores, helicópteros nuevos de noticieros y activistas de derechos de los animales en lanchas rápidas e incluso un submarino. El 17 de mayo de 1999, a una semana de la caza, los Maka cazaron una ballena gris de 30 toneladas, penetrándola con arpones y luego matándola con un disparo de arma de fuego en la parte trasera de la cabeza. Este lluvioso día de primavera se grabó en la mente de muchos Maka como un momento definitivo de sus esfuerzos por recuperar sus raíces históricas y culturales. Fue su primera cacería en 7 décadas y resultó también la última porque fueron detenidos por amparos judiciales. Habían solicitado al gobierno federal permiso para reanudar sus cacerías y las reuniones públicas acerca de la solicitud se programaron para octubre. Los Maka, una tribu de aproximadamente 1.500 personas, habitan cerca de la boca del estrecho Juan de Fuca, en la península olímpica. No se ven como balleneros y se identifican espiritualmente con estos cetáceos. Todos sentimos como si estuviéramos forjando la historia, declaró Mika L. McCarthy, miembro del Consejo Tribal en relación con la cacería de 1999. Inspiró un renacimiento cultural, por decirlo de alguna manera. Inspiró a mucha gente a aprender a trabajar obras de arte y a volverse más activas para construir canoas. Aumentó el interés de la generación más joven en el canto y la danza. Los Maka, una tribu principalmente de pescadores que enfrentan serios problemas de pobreza y desempleo, tenían garantizado el derecho de cazar ballenas en un tratado que en 1855 firmaron con Estados Unidos, siendo la única tribu con dicha provisión amparada legalmente. La caza de ballenas había sido su principal sustento durante miles de años. Sin embargo, a principios del siglo XX, los Maka decidieron dejar en paz a las ballenas, cuando la caza comercial agotó las especies. Más tarde, la caza de ballenas se reguló de manera muy estricta, tanto nacional como internacionalmente, y Estados Unidos puso en la lista de especies en peligro de extinción a la ballena gris del Pacífico Norte, la más disponible para los Maka. Las protecciones ayudaron a las ballenas a recuperarse y se sacaron de la lista de especies en peligro de extinción en 1994. Muchos años después, los Maka ganaron el permiso para cazar nuevamente, junto con una aportación federal de $100,000 para establecer una comisión ballenera. Para cuando estuvieron listos, ninguno de los Maka había atestiguado una caza de ballenas o incluso probado su carne, sino solo escuchado historias transmitidas a lo largo de generaciones. Aprendieron que la ballena era una piedra de toque de la cultura Maka. El emblema actual de la tribu muestra una águila posada sobre una ballena.
y que la economía de la tribu se construyó en torno al lucrativo comercio con los europeos del aceite del cetáceo, usado para la calefacción e iluminación durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Un año antes de la cacería de 1999, los nuevos balleneros Maca se prepararon para su búsqueda sagrada y se entrenaron en canoas en las frías y agitadas aguas del Océano Pacífico, rezando en las mañanas en la playa y por las tardes en los muelles. Al mismo tiempo, se preparaban grupos de defensores de los derechos de los animales. Cuando comenzó la cacería, la pequeña reservación y sus aguas circunvecinas se plagaron con helicópteros de noticieros y grupos de protesta. En aquella tarde de mayo, cuando los manifestantes estuvieron un poco fuera de la reservación, los Maca mataron a su ballena. Realizaron una gran celebración en la playa donde 15 hombres destazaron al animal para luego ahumar la carne y preservarla en sal para guisarla después. Pero los manifestantes y las cámaras de televisión echaron a perder nuestra espiritualidad, dijo Dave Soames, vicepresidente del Consejo Tribal. El señor McCarthy dice: lo equiparo al hecho de interrumpir una misa solemne. En el año 2000, los Maca nuevamente fueron a cazar ballenas, ya sin publicidad. Remaron en una canoa ballenera de cedro de 9.75 metros, pero no capturaron ninguna. Poco después, grupos defensores de los derechos animales, que incluyó a la Humane Society de Estados Unidos, pidieron detener la cacería. En 2002, una corte de apelaciones declaró ilegal la cacería y dijo que la National Oceanic and Atmospheric Administration no estudió adecuadamente el impacto de la cacería de los Maca sobre la sobrevivencia de las especies de ballenas. A pesar de las estrictas regulaciones de corte nacional e internacional en contra de la caza de ballenas, muchas tribus de nativos de Alaska, cazadores de subsistencia de ballenas durante siglos, están exentos de provisiones de la Marine Mammal Protection Act de 1972, lo que les permite cazar a la ballena franca. Dicha especie, a diferencia de la ballena gris, está en la lista de especies en peligro, dice Brian Gorman, vocero de la Agencia Oceánica. A pesar de los derechos que otorga su tratado, a los Maca no se les negó una exención bajo la ley de 1972. En fechas recientes, la tribu solicitó a la agencia una exención que les garantizara derechos permanentes para matar hasta 20 ballenas grises en cualquier periodo de 5 años, la cual insisten que ya poseían bajo su tratado de 1855. La petición de los Maca sienta un peligroso precedente, dice Naomi Rose, científica de mamíferos marinos de la Humane Society. La cacería de Alaska, dice Rose, es una verdadera cacería de subsistencia, mientras que los Maca, quienes ven la cacería de ballenas principalmente como ceremonial, la buscan por cuestiones culturales, pues no es esencial para su dieta. Existen demasiados actores malos por ahí, que también podrían intentar aplicar para las exenciones, declara. Los Maca tienen un derecho de tratado, mas les pedimos que no lo ejerzan, dice. Pero otros grupos ambientales como Greenpeace, que se opone obstinadamente a la caza comercial de ballenas, han permanecido naturales ante la petición de los Maca. Ninguna cacería indígena ha destruido alguna vez las poblaciones de ballenas, dice John Hosebar, especialista en océanos de Greenpeace. Y al observar las otras enormes amenazas para las ballenas y poner la caza de estas a manos de los Maca en perspectiva, el contexto es muy diferente. El señor Gorman, de la Agencia Federal Estadounidense de la Industria Pesquera, dice: tienen un derecho de tratado que firmó el gobierno de Estados Unidos. No se requiere un abogado internacional para establecer que les asiste la ley. Globalización. El término globalización abarca una serie de procesos, incluidos difusión y aculturación, que trabajan para promover el cambio en un mundo donde las naciones y la gente se encuentran cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes. Los promotores de tales vínculos son fuerzas económicas y políticas, junto con modernos sistemas de transporte y comunicación. Las fuerzas de la globalización incluyen comercio internacional, viajes y turismo, migración transnacional, los medios de comunicación y varios flujos de información de alta tecnología. Durante la Guerra Fría, que terminó con la caída de la Unión Soviética, la base de la alianza internacional era política, ideológica y militar. Desde entonces, el enfoque de los pactos internacionales ha transitado hacia el comercio y los conflictos económicos.
Se han creado nuevas uniones económicas mediante el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y la UE, Unión Europea. La comunicación a larga distancia es más sencilla, rápida y barata que nunca antes, y se extiende a áreas remotas. Los medios masivos de comunicación ayudan a impulsar una cultura de consumo de dispersión global que estimula la participación en la economía mundial. Dentro de las naciones y a través de sus fronteras, los medios de comunicación diseminan información acerca de amenazas, productos, servicios, derechos, instituciones y estilos de vida. Los emigrantes transmiten información y recursos de manera transnacional, al mismo tiempo que mantienen sus lazos con casa, mediante llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos y al realizar visitas y enviar dinero. En cierto sentido, tales personas viven de manera multilocal, es decir, en diferentes lugares y culturas al mismo tiempo. Aprenden a desempeñar diversos papeles sociales y a cambiar de comportamiento e identidad dependiendo de la situación en la que se encuentran. Las personas locales deben enfrentar cada vez más las fuerzas generadas por sistemas progresivamente más grandes, como la región, nación y mundo. Un ejército de actores y agentes extranjeros ahora se entromete con las personas en todas partes. El terrorismo es una amenaza global. El turismo se ha convertido en la industria número 1 del mundo, según Holden en 2005. Los agentes del desarrollo económico y los medios de comunicación promueven la idea de que el sentido del trabajo se basa en el dinero, en lugar de que se deba principalmente a la subsistencia. Los indígenas y las culturas tradicionales han ideado diversas estrategias para lidiar con las amenazas a su autonomía, identidad y medios de vida. A partir de la interrelación de las fuerzas culturales locales, regionales, nacionales e internacionales, surgen nuevas formas de movilización política y de expresión cultural.